Estás a punto de adentrarte en el increíble mundo de las ciencias forenses. Conocerás historias verdaderas, casos reales, aprenderás sobre técnicas y procedimientos en las distintas áreas de estudio e investigación y mucho más. Te damos la bienvenida al podcast de la forense. Comenzamos. Esta es una producción de IMET, Instituto Mexicano de Estudios Técnicos Superiores, y AFODEMI, Academia de Ciencias Forenses y Seguridad. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un capítulo más del podcast AForense con Leo González. El día de hoy hablaremos temas muy importantes como la psicología, la criminología, sistemas penitenciarios, política criminal y perfilación criminal. Para ello, en este programa tenemos un invitado muy importante para nosotros, para la comunidad AFODEMI, al licenciado Víctor Jorge Carmona Núñez, el cual tiene una trayectoria de más de 14 años, se ha dedicado a impartir conferencias, talleres, diplomados. También lo tenemos con nosotros ya impartiendo diplomados, y bueno, para ello pues lo tenemos aquí para que nos pueda platicar un poquito de su trayectoria, cómo han sido sus avances y cómo se ha ido forjando durante la trayectoria que él ha hecho. Bienvenido, maestro. ¿Qué tal? Muy buenos días a todo el auditorio. Muchísimas gracias por la invitación. Honor. No, al contrario, muchísimas gracias a usted que está aquí por darnos la oportunidad de pertenecer ya al equipo de AFODEMI, a la comunidad. Para nosotros es muy importante que esté aquí, que nos dé la oportunidad, y sobre todo que la comunidad que nos esté escuchando pues lo conozca un poquito más, que vea todos los temas que acabamos de mencionar, que se van a ver, pues los puedan conocer y abrirles un poquito más el preámbulo. Nos gustaría muchísimo que nos platicara usted, que nos empezara a contar sobre su trayectoria. Como sabemos nosotros, usted tiene la licenciatura en psicología, ahorita está cursando un doctorado. Pues nos gustaría muchísimo que nos platicara cómo ha sido su trayectoria, en qué momento decidió estudiar psicología y bueno, cómo es que procedió usted a cambiar al ámbito criminológico. Ok, con mucho gusto. Bueno, te voy a platicar un poco de lo que ha sido mi trayectoria académica. Yo soy licenciado en psicología por la Universidad de Insurgentes, y en esa parte pues básicamente me interesó muchísimo entender un poco el comportamiento humano. Eso fue uno de los principales motivos que me llevó a estudiar la licenciatura. Después obviamente me ha sido grato, puedo considerarme un buen lector, y sobre todo me ha llevado mucho el tema de lo que ha sido la parte de la psicopatía. Esa parte para mí ha sido muy significativa porque me llevó y me motivó a seguir siguiéndome preparando, y en algún momento de mi vida pensé quiero ser criminólogo. Entonces eso me llevó a buscar opciones, y en esas opciones vi que aquí en México uno de los lugares más representativos a nivel nacional e internacional es el Instituto Nacional de Ciencias Penales. Entonces pues yo lo pensé, y de repente pues me di a la tarea cuando terminé la licenciatura de buscar una opción de poder entrar al INACYPE, ¿no? Entonces, cuando hice todo ese proceso, me metí como voluntario al INACYPE, y tuve el honor y la fortuna de trabajar con el doctor Martín Gabriel Barrón Cruz, quien fue criminólogo e historiador y investigador del Instituto Nacional de Ciencias Penales, quien fue especialista en criminología histórica. Además fue perfilista. Entonces con él estuve trabajando por más de 10 años. ¿Sí? Entonces esa parte para mí fue muy importante porque a través de esa vinculación, acercamiento diario con él, me motivó a hacer la maestría en Criminología y Política Criminal en el Instituto Nacional de Ciencias Penales. Entonces era como esta parte de empaparme trabajando con él en el instituto y después irme a estudiar en el mismo instituto la maestría. Claro. Entonces este proceso pues fue muy enriquecedor porque tanto trabajábamos en el ámbito de investigaciones con él, que en algún gran porcentaje de las obras publicadas con él pues me invitó a participar, ¿no? Esta participación fue desde lo que era la recolección de información. Ahí fue cuando empecé a desarrollarme en esta cuestión de la investigación, a irme a los centros de recolección como son las bibliotecas, las homerotecas, ¿sí? Entonces fue bastante importante, ¿no? Este proceso que a veces en el ámbito criminológico se olvida, ¿sí? Que no todo es campo, sino también es ir a hacer recolección de información a los acervos culturales. Entonces esa parte me llamó muchísimo la atención porque era ver otra óptica de la criminología, ¿sí? La parte documental, irte al dato, pero al dato original. Entonces así fue como poco a poco me fui empapando de todo lo que tenía que ver la criminología, y no solamente centrarnos en el individuo, sino centrarnos en todo lo que engloba al individuo, que es la sociedad, la estructura, el sistema, el lenguaje. Entonces eso es lo que marca el sujeto, y a partir de ahí empezamos a hacer
una cosmovisión mucho más transdisciplinaria, ¿sí? Y después de eso, pues, me terminé la maestría y hace 2 años entré a hacer el doctorado en Ciencias Sociales en el área de Relaciones de Poder y Cultura Política en la Universidad Autónoma Metropolitana sede Xochimilco, donde estamos actualmente pues, desarrollando una investigación en curso que tiene que ver precisamente con un análisis integral sobre lo que es la criminalidad transaccional en México desde el enfoque de la criminología crítica, que es mi investigación actual. Claro, sobre todo lo que me doy cuenta, bueno, ahorita que nos está platicando esto, es que a usted le gusta muchísimo la parte de la investigación, esa parte de poder saber un poquito más. Para muchos, pues la criminología, pues escuchan criminología y es criminal, ¿no? Lo relacionan muchísimo, pero ahorita con lo que estamos escuchando, pues la criminología va más allá. Para usted, ¿cómo ha sido empaparse de la criminología ahorita? Actualmente, ¿cómo ha sido para usted manejarla en la situación del país, en su situación profesional? Pues básicamente es hacer un análisis global, ¿sí? Un análisis en el que tenemos que situarnos cuáles son aquellos factores que hoy en día tenemos que visualizar, que van desde lo que es la desigualdad económica, lo que tiene que ver hoy en día con la violencia de género, esto cómo repercute también en lo que se encuentra en los programas de prevención social de la violencia y la delincuencia con participación ciudadana, donde tenemos algo que es bien representativo, que son los jóvenes. Hoy en día la falta de oportunidad en el ámbito escolar también es uno de los incipientes que lleva a muchos jóvenes a tomar las decisiones de incorporarse a lo que es la delincuencia organizada. Y esto porque si nos damos cuenta y hacemos un análisis a profundidad, el sistema educativo realmente no ha dado como pie para poder abordar a todos aquellos jóvenes que se quedan fuera de las convocatorias tan solo en el sistema de licenciatura, ¿no? Sí, claro. Cada año podemos hacer un análisis en donde podemos mirar que de más de 140 alumnos que son convocados y participan para la selección de los diferentes tipos de licenciaturas en la UNAM tan solo, Sí. solamente son aceptados 10,000. La pregunta es, ¿qué pasa con los otros 120,000 o 130,000 alumnos? ¿A dónde se van? Claro. ¿Sí? Entonces ahí como que esos análisis son bastante importantes porque nos lleva a preguntarnos y analizar qué está pasando, ¿no? Actualmente con la situación de los jóvenes, la falta de oportunidades. Hoy tan solo lo que pasó en el 2020 con el tema del COVID, ese fenómeno, cómo es que tuvo un efecto en la transformación de las formas de comunicación, en las formas de la criminalidad, tan solo en México, ¿no? Y a nivel global, ¿sí? Claro. Las dinámicas cambiaron. El tema hoy en día también de las tecnologías de la información, cómo se van vinculando a esta transformación que tiene que ver con la criminalidad, ¿sí? Estamos viendo nuevos actores. Y esto, cómo es que lo vamos relacionando con el tema que es el sistema penitenciario, que el derecho penal como tal ha sido rebasado. ¿Y por qué ha sido rebasado? Porque obviamente hablamos de nuevas categorías en cuanto al tema de la criminalidad. Hoy hablamos de cibercriminalidad. Hablamos de individuos que ya no son aquellos sujetos de cuello blanco. Hoy hablamos de jóvenes que pueden hackear, ¿sí? El programa de una empresa, tan solo aquí en México, como Pemex o Sedena. Entonces eso nos lleva como criminólogos a tomar en cuenta que la transformación de las sociedades incluye la globalización, el sistema capitalista financiero y lo que son las tecnologías de la información. Entonces nada, es como para ponerlo como un apunte en la mesa para la discusión. Sí. Podemos ver ahí, ¿no? O sea, todo lo que es la efervescencia, ¿sí? De los fenómenos que actualmente se están produciendo y donde los criminólogos tenemos que estar atentos para hacer análisis, ¿sí? Claro. Hacer análisis, pero también hacer propuestas de intervención, que esto pueda vincularse con la política criminal del país. ¿Sí? Porque algo que es bien interesante tomar en cuenta es que a veces las políticas que se presentan en México se dan desde el desconocimiento del gabinete de los tomadores de decisiones y dejan de lado, ¿sí? A los especialistas, en este caso a los académicos, que son los que conocen de manera mucho más profunda lo que pasa en los contextos, ¿sí? Que tienen que ver con el campo social. Sí, eso es bien importante tomarlo en cuenta porque a veces se nos olvida que como académicos, como investigadores, para poder entender un fenómeno tenemos que meternos al campo para entender las dinámicas de los actores, ¿sí? Y eso es bien importante tomarlo en cuenta. Entonces, esta parte es emblemática porque es leer, es claro. Conocer la metodología, porque para cada fenómeno la metodología incluye metodología cualitativa y metodología cuantitativa. O sea, nos metemos a hacer diagnósticos de gabinete a través del análisis de estadística, de lo que se dice en los documentos internacionales, los protocolos, y luego lo que es diagnósticos participativos, que es precisamente meternos a conocer a los sujetos, ¿sí? Aquí un poco de la metodología que se utiliza
y tomamos como referentes es lo que nos dice la doctora Irene Basilaches en métodos cualitativos. Hay que meternos a conocer, ¿sí?, a los sujetos por conocer. Sí, en este caso hay una autora que es especialista en temas de prevención, que es la doctora Macarena Chilena, que nos dice, hay que preguntarle a los nativos expertos. ¿Y quiénes son los nativos expertos? Pues las personas, las que viven de manera cotidiana la violencia, la delincuencia. O sea, ellos son los especialistas. Nosotros solamente somos los intermediarios para darles voz, ¿sí?, de lo que se debe hacer hoy en día para poder llevar a cabo la contención y la prevención de ese tipo de situaciones que laceran el contexto social. Claro. Entonces, para usted, ¿qué importancia tiene un criminólogo en México? Para usted, ¿qué tanta relevancia hace esta parte de la criminología? Y me refiero también en el ámbito laboral para ellos, porque ya ahorita lo que es la criminología, la criminalística, las ciencias forenses y otras ramas que engloban, está haciendo mucho ruido. Ahorita ya, no quiero decir lo que es moda, pero ahorita la gente o los alumnos, los estudiantes ya se están interesando por estas áreas, independientemente porque ven programas, por la situación de la que está el país, porque ven documentales, las series. Ya sabe que creo que todos en algún momento empezamos a estudiar o empezamos a elegir estas carreras, pues por lo que vemos, por lo que escuchamos, ¿no? Entonces, pero al final del día es muy importante recalcar la importancia que tiene estas ciencias pues en nuestro país. Para usted, ¿qué tan importante es la criminología actualmente? Pues tiene una relevancia que tiene que ser explotada y tiene que ser utilizada en diferentes ámbitos, ¿no? Por ejemplo, ahorita en el sistema penitenciario, el criminólogo es esencial, sobre todo para poder hacer intervenciones y evaluaciones, ¿sí? Sobre todo el cambiar la conceptualización de lo que se conoce como peligrosidad. Hoy en día ese término ha sido rebasado. Hoy tiene que ser una valoración del riesgo. O sea, un sujeto cómo puede ser riesgoso bajo determinados elementos, ¿sí? Y voy a poner un ejemplo muy puntual, ¿no? Si tú analizas un sujeto que es un joven que se dedica, ¿sí?, al robo, es obviamente un sujeto que se valora el riesgo de acuerdo a su situación de precariedad. Estamos valorando el riesgo, pero ¿cómo podemos cubrirlo? Si podemos darle una atención a ese sujeto para que pase de un estado de vulnerabilidad a un estado de fortaleza, si es que el Estado le puede brindar las oportunidades para que él no delinca. Claro. ¿Sí? Entonces valoramos el riesgo. No todas las personas, ¿sí?, se van a conducir de la misma forma. Va a depender muchísimo de cuál es su situación. Y eso es algo que se tiene que hacer, y aquí viene la participación del criminólogo y las criminólogas, claro, para hacer evaluaciones, para hacer valoraciones y sobre todo para hacer intervenciones puntuales, ¿sí?, y dejar de un lado lo que es este proceso positivista, clasista, en donde desafortunadamente sigue habiendo ciertos tipos de sectores que criminalizan a ciertos sectores no marginados. Y eso es bien importante, ¿no? Aquí voy a citar al doctor Pedro Peñalosa, quien es académico de la UNAM, y que menciona algo que es bien interesante, ¿no? La aportación de rostro. Seguimos siendo clasistas con cierto tipo de sectores y más con los jóvenes. Sí. Sí, y me acuerdo mucho cuando mencionaba, ¿no? Es que cuando vemos a un sujeto que se ve mal, ¿sí?, y huele mal, ¿qué es lo que hacemos? Inmediatamente lo señalamos. Claro. Entonces creo que esa parte es bien importante, ¿no? Sensibilizarnos hoy en día y tener la capacidad de entender cuáles son aquellas problemáticas que se encuentran presentes y que aquejan a la ciudadanía, ¿no? Tanto a lo que son los jóvenes y hoy el tema de las mujeres, ¿no? Esa parte es muy, muy importante. Hoy se ha escuchado muchísimo el tema de lo que es la violencia sexual, ¿no? El tema de lo que es la violencia de género. Entonces, cuando hablamos de esa parte, escuchamos a veces las ironías, los chistes, pero es bien importante entender cómo esa violencia sí existe. Cuando hablamos de una violencia simbólica, cuando de repente le preguntamos a un criminólogo, ¿y eso cómo se puede mirar? Es bien interesante cuando nos metemos a campo y de repente nos metemos al transporte público y vemos cómo las chicas, desde que suben y pagan y le dan el dinero al chofer, vemos este toqueteo, ¿no?, de los dedos, y vemos la intención de, ¿sí? Entonces ahí nos damos cuenta de que esa violencia sí existe, ¿sí? Entonces, ¿cómo la podemos analizar desde el ámbito criminológico? Cuando nos metemos, nos subimos al transporte público y vemos todas las situaciones que se dan, ¿sí? En ese proceso en el que de repente la aglomeración, ¿qué pasa cuando de repente una chica está siendo acosada en el transporte público y el chofer, que es el responsable de la unidad, no hace nada? ¿Vemos? Claro. ¿Y cómo lo vemos esto? Pues porque como que no nos hemos subido al transporte público para mirar y preguntar, ¿sí?
Esa es la parte en la que a veces se nos olvida, ¿no? Que como académicos, pero sobre todo como criminólogos, el hecho de también conocer la teoría es confrontarla con la realidad. Entonces, esta es la parte emblemática de que la funcionalidad y sobre todo la participación de los criminólogos no solamente se queda en el trabajo literario o en el trabajo de gabinete, sino es meterse a estudiar los fenómenos al campo, preguntarle a las personas que viven día a día cada fenómeno relacionado con temas de violencia, temas de desigualdad, temas de criminalidad. Y esa es la parte que creo que es nodal para poder justamente darle una representación a los criminólogos y tener mayor participación en programas con recursos públicos, ¿no? Hoy, por ejemplo, te hablaba mencionando de lo que tenía que ver con los programas de prevención social, Sí. de la violencia y la delincuencia con participación ciudadana. Me tocó trabajar en el 2019 en el Estado de México, en el municipio de Tlalnepantla. Entonces, participamos en 7 colonias que fueron seleccionadas por el Departamento de Prevención del Delito por tener una representación en la violencia y en los feminicidios, así como delincuencia juvenil. Entonces ahí lo que se hizo fue trabajar con criminólogos, criminólogas, pero que también tenían otro tipo de disciplinas, psicólogos, sociólogos, antropólogos, abogados, criminalistas. Entonces había una diversidad. Y aquí la parte que también es muy emblemática para el criminólogo es no cerrarse solamente a su campo de estudio, sino es abrir el panorama y conversar con otras ciencias, con otras disciplinas, para poder justamente relacionar su saber. Sí, porque los enfoques son distintos. Por supuesto, pero pueden ser justamente aliados. Claro. Aliados. Y esto te puede dar un campo de participación y de oportunidad mucho más grande, ¿sí? En los campos de trabajo y en los equipos de trabajo. Porque aquí prácticamente lo que se desarrolla es la transdisciplinariedad, el conocimiento de diferentes saberes para poder justamente hacer una intervención en un fenómeno como es el de la violencia, ¿no? Por ejemplo. Claro. No, y ahorita imagínese, nada más lo está mencionando usted en el transporte público, ¿no? Nada más. O sea, claro. Poder ese fenómeno. Pero imagínate en las escuelas, en los sistemas penitenciarios, ya ahorita estaba yo viendo que el criminólogo también ya lo contratan en empresas para áreas como de recursos humanos, ¿no? Entonces yo creo que ya la criminología ya está abarcando más áreas y más oportunidades de trabajo para todos aquellos que están en este ámbito, ¿no? Y esa parte es muy importante que nosotros conozcamos qué tanto funciona un criminólogo, ¿no? Qué tanto puede hacer por la sociedad y dar a conocer. O sea, nos está mencionando usted incluso investigaciones que se han hecho que nos sirven muchísimo saber el estatus y que no conocemos, porque también el sistema no nos permite conocerlo, o nosotros no permitimos conocerlo porque no leemos, porque nos quedamos con lo que vamos al día a día o con lo que nos rodeamos del trabajo, la escuela, las actividades que tenemos pendientes. Un tema muy importante que acaba de usted tocar y que acabamos de mencionar es lo del sistema penitenciario. O sea, actualmente, ¿qué tanta importancia tiene este sistema penitenciario para nosotros? Pues tiene una importancia descomunal y tan solo lo podemos observar en cuanto al tema de las cárceles han sido rebasadas por la sobrepoblación. Hay un texto que tuve la oportunidad de participar con el doctor Martín Barrón, que se llama Análisis Carcelario en México de 1990-2010. Y ahí precisamente algo que el profesor expresaba y señalaba era cómo es que a lo largo de lo que ha sido las penitenciarias en México, sobre todo las penitenciarias del norte del país, ¿no? Como Topo Chico, Cadereyta, pues hemos visto ahí una representatividad en cuanto al incremento de la violencia, la participación de servidores públicos con miembros de la delincuencia organizada, y como un ejemplo emblemático podemos mencionar el que pasó en el 2012 con Topo Chico, con la masacre de 44 internos por parte del cártel de la Última Letra, ¿sí? Entonces, eso es algo que evidencia precisamente la colusión y la corrupción que se encuentran dentro de los propios penales, ¿sí? Y esto pues habla de cómo el sistema ya está básicamente rebasado, ¿no? Claro. Rebasado. Hay un texto también que es bien interesante como nombrarlo porque tuve la fortuna de tomar clase con el doctor Víctor Payá Porres, que es Vida y Muerte en la Cárcel. Y ese texto es bien importante, lo recomiendo a la audiencia, que realmente evidencia todas las prácticas y las dinámicas que se encuentran dentro de la misma institución penal, ¿no? O sea, en el centro de observación y clasificación desde que entran, cómo son justamente criminalizados los sujetos y cómo pasan por todo un proceso de violencia, tanto por el propio sistema normativo administrativo
como por el sistema de los custodios y por último el sistema de los internos. Entonces, si hablamos aquí de que hoy en día se están aplicando, de acuerdo a la reforma de 2008, ¿sí?, un contexto de resocializarlo, pues prácticamente es imposible cuando está siendo violentado desde el momento de su detención. Entonces, esto básicamente pues, nos está mostrando cómo es que el sistema penal, citando a Alessandro Barata, pues sigue siendo un sistema clasista que selecciona a aquellas personas que no cuentan con los recursos para poder tener la asesoría de un abogado privado. ¿Sí? Entonces, creo que el tema es bastante pertinente y sobre todo para mirar, ¿no? Para mirar su evolución, si efectivamente lo que se está aplicando hoy en día con las penas son realmente objetivas, ¿no? ¿Y por qué digo esta parte? Porque si analizamos un poco también el incremento de las penas y la proporcionalidad del castigo, o sea, una persona que se está siendo sentenciada por más de 2.300 años, pues parece algo descomunal, ¿no? Algo inclusive hasta irónico. Claro. ¿Sí, no? Entonces, ¿de qué sirve que se incrementen las penas si estamos mirando que los delitos no se han detenido? Siguen en aumento. Entonces eso nos habla también de mirar un poco también y hacer un análisis de qué está pasando en cuanto al tema de las oportunidades laborales, ¿sí?, para los jóvenes. Volvemos otra vez a atacar ese punto, ¿no? El de los jóvenes, porque es parte, es el núcleo de todo este análisis que hacemos, ¿no?, de lo que pasa hoy en día. ¿Por qué lo tocamos? Si nos damos cuenta, gran parte de las personas que cometen delitos son jóvenes. Sí, actualmente creo que por eso tocamos ese punto. Somos los principales, ¿no? Así los que están, porque al final del día, lo que le acabo de mencionar muy importante, se han incrementado las penas, se han incrementado los años y todo, pero realmente sigue ahí, el riesgo sigue ahí, la violencia, y la violencia pues genera más violencia, tratar con violencia, ¿no? Claro, y aquí hay que tomarlo en cuenta porque tenemos que asociarlo con el capitalismo, la globalización. ¿Y por qué con el capitalismo y con la globalización? Recordemos que hoy las tecnologías de la información nos están haciendo que tenemos un alcance de información descomunal, ¿no? Claro. Y eso también nos acerca mucho a lo que deseamos a través de la imagen. ¿Cuántos jóvenes no desean tener lo que ven sus ídolos? ¿Sí? Sí. La ropa, los tenis, el carro de marca, ¿no? Claro. Les van creando escenarios, ¿sí?, de consumo inalcanzables. Entonces, para poder obtener ese tipo de recursos, ¿qué es lo que hacen? Obviamente, lo más fácil, ¿no?, lo que se encuentra a su alcance. En algunos casos es precisamente cometer delitos, porque es la forma de poder obtener de manera inmediata eso que parece inalcanzable, ¿no? Aquellas frases y esos viejos adagios, ¿no?, donde decía, ¿de qué me sirve trabajar 20, 30 años cuando entre 10 y 15 minutos puedo obtener una gran ganancia, ¿no? Entonces son estas partes que son bien importantes analizar, ¿no? O sea, de repente cuando uno se mete a trabajar con jóvenes que se encuentran privados de la libertad en los tutelares de menores, y tenemos ahí chicos de 13, 14 años que están obviamente siendo tratados por el Estado por haber cometido asesinatos, ¿sí?, y les preguntan, ¿y cuando salgas de aquí qué vas a hacer? Pues tal vez lo mismo. ¿Por qué razón? Porque obviamente son chicos que están acostumbrados a ganar por un asesinato entre 5,000 y 10,000 pesos, y no tienen la primaria terminada. Entonces cuando salgan, el Estado los va a reinsertar, pero ok, ¿y a dónde los va a mandar? ¿Sí? Sí. Esos chicos, al insertarlos laboralmente, ¿cuánto crees que pueden pagarles en un trabajo normal, legalmente constituido? Va a ser como obrero, que va a ganar a la semana 1,500 pesos. O sea, se hacen los memes del salario de 1,200 pesos, pero es cierto, ¿no? Porque al final del día los trabajos ya mínimos te piden un cierto nivel de estudios. Entonces ahí viene el problema. Si tú no tienes primaria, secundaria, y aparte, saber que eres un asesino, que robaste, ya no te da la confianza de poderlo contratar. Ahí viene el cierre de la sociedad. Claro, y además también el mismo sistema te va cerrando las oportunidades, porque si recordamos, algo que se encuentra presente en el sistema carcelario en México es que toda aquella persona que pisa su institución al salir tiene una carta de antecedentes penales. Entonces vamos viendo, o sea, aquí nada más vemos el panorama, ¿no? Por eso la relevancia de estudiar hoy en día el tema de los sistemas penitenciarios, ¿no? Si realmente están cumpliendo su propósito de reinsertar a la sociedad, a los individuos que pisan las cárceles, o si es todo lo contrario, ¿no? Hoy se habla de que las cárceles son las grandes universidades del delito, ¿no? Y para muestra de esto, pues tenemos grandes ejemplos, ¿no? Los call centers, ¿sí?, de las llamadas de extorsión que salen desde las propias penitenciarías, ¿no? Sí. O sea, vemos ahí todo el englomerado, vemos obviamente cómo hay brazos armados de reclusos que por las noches salen a cometer delitos, lo que pasaba en Topo Chico, ¿sí? Claro. Vemos cómo igual en Topo Chico o en Cadereyta, tenían los mismos cárteles una zona que era un C4, que era su zona de vigilancia, tenían su circuito cerrado de televisión.
para vigilar y monitorear todo lo que pasaba internamente. Y eso pasa actualmente, ¿no? Entonces esto que parece algo irreal, pues es real. Claro, y lo vemos en las series, ¿no? O sea, en las series, en algún momento he visto alguna, no quiero dar ni el nombre porque no es que me guste verlas, pero las vi por casualidad, pero veía yo la serie del Chapo, en donde como algunos que ya las han visto, no sé si usted tiene la oportunidad de verla, a lo mejor con tantas actividades que tienen, yo no he visto la serie, pero mencionaba esto de cómo de un penitenciario lo tenían tan arriesgado, tan aislado, tan sometido, el mismo sistema penitenciario lo tenía sometido, pero pasa otro en donde ya él pudo hacer y deshacer, y esto al final de cuentas, aunque sea una serie, es la realidad. O sea, estamos en algo muy real día con día, y la parte importante que menciona a los jóvenes. O sea, hoy en día los principales son los jóvenes. Apenas veía yo una noticia aquí de Iztapalapa que una señora la asaltaron y el niño tenía 12, 11 años. Es correcto. Y de hecho, ahorita que tú acabas de mencionar, hay unos investigadores, que es el maestro David Ordaz y el doctor Tileni Santiago. Ellos hicieron una investigación que se llama Crimen y Vida Cotidiana, testimonios de secuestradores y otros delincuentes. Y precisamente algo que ellos evidencian es que hoy los medios de comunicación hacen apología del delito. Sí. Al hacer una apología del delito, tú lo que estás haciendo a veces es resaltar, ¿sí?, desde una manera mal ubicada, la importancia de ser un delincuente, como un antihéroe. Claro. ¿Sí? Un antihéroe que básicamente es un prototipo, como el Chapo Guzmán, que genera estereotipos en la sociedad. Claro. Jóvenes que desean alcanzar el éxito como él. Y además la parte bien importante, ¿no?, la romantización del delincuente. Esa romantización del delincuente pues lleva precisamente a muchas personas a decir, yo puedo ser como él, ¿sí? Entonces es bien interesante cómo es que también la parte de la metodología a través de las entrevistas con personajes que cometen delitos te dan estas posturas, ¿no? O sea, y de repente el decir es que yo me dediqué a delinquir por diferentes tipos de situaciones, ¿no? Por ejemplo, me dediqué a delinquir porque en mi casa era lo que se hacía, ¿no? Sí. Una forma de vida. Es lo que se conoce, y un poco citando a Albert Cohen, las subculturas criminales. El abuelo es criminal, el papá es criminal y el hijo es criminal. Tenemos tan solo en México el tema de los huachicoleos. ¿Sí? La familia se dedica a cometer delitos en el tema de la abstracción de lo que es los hidrocarburos, ¿no? Tenemos familias en el norte del país, ¿sí?, en Ciudad Juárez, que se dedican al tema de lo que es el tráfico de personas como polleros. Claro. En Tenancingo tenemos familias de tratantes, en este caso los padrotes. O sea, hay familias que se dedican precisamente a cometer delitos, pero con una cosmovisión que tiene que ver con las costumbres desde un contexto ideológico. Claro. ¿Sí? Sí, ya sabes que al final del día el niño que nazca ahí, o la familia que llegue, o lo que se empieza a crear, el núcleo familiar empieza a crecer, pues va a crear con esa ideología. Aquí viene la pregunta entonces que le acababa yo de preguntar hace ratito a usted. Entonces, ¿el delincuente se hace o se nace? Aquí la parte importante, sabemos hoy en día que la gran porcentaje de personas que cometen delitos se da a través de su contexto social, es decir, a veces se encuentran en situaciones de toma de decisión, ¿sí?, por el mismo contexto. Aquí citaríamos un poco lo que se conoce como el modelo de cascada de desarrollo de Kenneth Dodge, ¿sí? A veces la misma persona se encuentra en situaciones que son contaminantes, factores sociales de riesgo, factores familiares de riesgo y factores psicológicos de riesgo. Es decir, si una persona nace en un ambiente donde hay precariedad, la pobreza no es sinónimo de criminalidad, pero sí influye en las tomas de decisión. ¿Por qué razón? Porque hablamos que la pobreza lo que hace es a veces mermar en el tema tan solo de lo que es la nutrición. Un niño que no va alimentado a la escuela no va a poner atención a lo que dice la profesora, porque va a estar más preocupada por la hamburguesa o la torta que tiene el compañero de al lado, ¿no? Entonces, obviamente eso va a repercutir en su estado de ánimo, porque lo va a poner en un estado de ansiedad que lo puede llevar a tomar en un estado de agresividad, algo instintivo, ¿sí? Entonces, cuando de repente le empiezan a molestar, él va a reaccionar, porque es automático. La misma situación lo va a llevar a tomar cierto tipo de decisiones. Entonces, ¿eso por qué lo menciono? Porque aquí vemos cómo esta parte, dentro del grupo, ese niño que es problema, lo van a empezar a aislar. Sí, claro, ya va a empezar una discriminación entonces, ahí con él. Entonces vemos ahí, ¿no? Él va a tomar la escuela como algo malo y va a desertar. Entonces, de repente, ¿con quién se va a juntar? Con otros chicos que pueden tener las mismas características antisociales. Nos vemos aquí las pandillas. Por eso hablamos de factores sociales de riesgo, ¿no? Además, también todo lo que incluye los
en una casa, ¿no? Una casa que nos dirían hoy en día, ¿no? La seguridad humana, ¿no? Que debe de contar con piso firme, con agua potable, con luz, con recolección de servicios como recolección de basura. Muchos sectores de la ciudadanía de México no cuentan con eso, ¿sí? Y eso hablando de la Ciudad de México, porque claro, imagínense los estados que son, pues sí, que tienen sierras, son más... Partimos de eso, ¿no? Sí. Partimos de eso, y luego la parte del rezago educativo, la deserción escolar, y luego si nos metemos al ámbito familiar, hablamos aquí de la violencia que se produce en los contextos privados, ¿no? Violencia a veces física por parte de los padres, psicológica, una violencia económica. Hay unos padres que a veces no se quieren hacer responsables de la manutención de sus hijos. Hay una violencia económica, ¿no? De la persona que toma el control de lo que se compra y de lo que se debe gastar, ¿no? ¿En qué se debe gastar? Hablamos de esa parte. Hablamos de una violencia también que es sexual. A veces la violación viene producto también de los propios padres, ¿no? Sí. Y eso, si sumamos también lo que son las adicciones, hoy en día un gran porcentaje de personas que consumen alcohol en México. Hablamos del alcoholismo, en algunos casos hablamos también de las enfermedades crónicas de la madre, como pueden ser depresiones, ¿sí? Sí. Hoy, por ejemplo, hay algunos autores, por ejemplo, Byung-Chul Han menciona un texto que se llama La sociedad del cansancio, de las violencias neuronales. ¿Qué son las violencias neuronales? Hoy precisamente la misma carga de trabajo, el mismo estrés provoca en las personas, ¿sí? Depresión. Provoca, o sea, imaginemos todo ese contexto, ¿no? En la familia luego si hablamos que dentro de la misma familia hay hermanos que son antisociales y cometen delitos, o sea, cómo se también puede, siguiendo las bases teóricas de la psicología social de Alvendura, la imitación por parte de los menores, ¿sí? Sí, claro. Y esto cómo repercute en la parte de los factores psicológicos de riesgo, cómo ese chico va justamente a interpretar todo eso que mira y convive para reproducir el comportamiento de sus vecinos, de sus padres o de sus hermanos. Eso sería como para contestarte en el tema de por qué se hace. Ahora, en la parte de si pueden hacer, algunos estudios como el del doctor Adrián Rey, que es especialista en la parte de lo que es la biopsicología, habla precisamente de lo que es la psicopatía. Ha tenido estudios con el doctor José San Martín, que tiene textos muy interesantes como el de La mente de los violentos o claves para entender la violencia en el siglo XXI, donde nos dice precisamente que hoy los genes son muy importantes. Los genes sí realmente tienen una representación hereditaria en el desarrollo de la personalidad. Entonces, aquí hay que tomar en cuenta muchísimo esa parte, ¿no? El doctor también especialista en temas de psicopatía, que es Robert Hart, nos habla de los psicópatas, ¿no? Psicópata primario, secundario y disocial. El más interesante es el primero, psicópata primario, porque es el que nace con unas características biológicas, psicológicas e interpersonales. Es decir, aquella persona que ya nace con una predisposición a romper las normas y vulnerar, ¿sí?, el derecho a la vida de los otros. O sea, que sí se nace. Y además esto lo podemos mirar también en el tema de aquellas personas de estudios que se han relacionado con padres antisociales que dan a sus hijos en adopción y que si ese niño nace en un ambiente también hostil, tiene una predisposición a tener el mismo comportamiento del padre antisocial de adulto. Y aquí se sigue la lógica de los factores criminales de la criminología crítica: factor predisponente, factor preparante y el factor detonante. ¿Sí? Entonces vemos justamente las escalas. Obviamente son de menor frecuencia que los que se hacen por el contexto social, sí, pero claro. existen, ¿no? Existen. Pero pues ahorita vemos la importancia de que no nada más se hace, ¿no?, por el contexto o por lo que acaba de mencionar todo usted, sino que también se nace, ¿no? La parte Así importante de poderte mezclar o de poderte relacionar, ¿no? Tener un hijo o tener una relación con otra persona ya no es nada más el hecho de formar una familia o tener un núcleo familiar, ya es muy importante. Yo, bueno, por el ámbito de la criminalística, por el ámbito de la medicina, nosotros lo veíamos por la alteración cromosómica, ¿no? Por enfermedades como que es síndrome del maullido, síndrome de Down. Imagínense, ahorita nosotros habíamos hecho un análisis en algún momento sobre qué tan importante es analizar los espermatozoides, ¿no?, para alteraciones genéticas. Ahora vemos este lado que no nada más ya son los cromosomas, ya también es la parte de que se pueda crear una persona que pueda delinquir, ¿no? Delinquir en algún momento. De hecho, como antecedentes académicos los pueden rastrear. Está la genética del comportamiento, que obviamente estudia los genes. Está la genética molecular, sí, que estudia las neurotoxinas. Es bien interesante también cómo es inclusive el hecho de que una persona, desde que son pequeños, estén expuestos a neurotoxinas como el plomo, el mercurio,
el cadmio o el manganeso también repercute mucho en lo que tiene que ver con alteraciones cognitivas y de lenguaje. Si a eso le sumamos también el tema de que algunas madres consumen alcohol o algunas drogas, también repercute muchísimo en lo que, por ejemplo, en el caso de madres que consumen alcohol, el síndrome fetal por alcoholismo o síndrome parcial del alcoholismo, que nacen precisamente con alteraciones cognitivas, nacen con alteraciones también discursivas o de lenguaje y también pueden nacer con malformaciones físicas. Entonces todo esto repercute, ¿no? O sea, sé que hablamos de un todo, pero es como parte de lo mismo, ¿no? Sí, claro. O sea, para entender precisamente cómo hoy en día, por ejemplo, la psicología y la criminología, ¿no? Cómo es que en este caso, que es lo que yo he estudiado, pues van de la mano, ¿no? Sí. O sea, van de la mano y esto como es bien importante tomarlo en cuenta para poder dar una explicación desde este ángulo, obviamente tomando otras posturas de otras disciplinas y dar una explicación lo más cercano posible para entender, ¿sí? Y explicar los fenómenos que actualmente se están presentando, ¿no? Claro. La verdad es que ahorita estos temas son muy importantes para la sociedad y para todos nosotros conocerlos, de cuál es la importancia de la criminología y la psicología y cómo vienen de la mano. Son temas que nos hacen mucho ruido. Ahorita que estaba yo también leyendo su currículum, para usted, ¿qué tan importante ha sido la participación en obras publicadas? Nos acaba de mencionar una que es la de análisis de la situación carcelaria en México. ¿Usted cómo se ha sentido al hacer estas aportaciones? Nos gusta muchísimo que la gente nos transmita por medio del video, por medio del auditivo. ¿Cómo se siente al realizar estas investigaciones? Obviamente esto es una investigación. Para poder publicar se tiene que hacer un trabajo. Y ya ahorita ya que lo escuchamos, pues sabemos que es una persona que le gusta la investigación. Pero ¿usted cómo se siente al saber que está participó en esas publicaciones? Mira, cada investigación tiene una relevancia porque también, claro que te estresa, ¿no? O sea, sí. Claro, ahí surge esa ansiedad, ese estrés, porque obviamente pues vas con una idea, tienes que prepararte sobre todo qué es lo que vas a realizar, tienes que desarrollar un protocolo de investigación que es plantear el problema, ¿sí? Desarrollar una justificación, lo que tiene que ver cuáles van a ser tus objetivos, la revisión del material teórico, ¿sí? Y obviamente las preguntas de investigación para ir justamente armando toda la estructura de la investigación, ¿no? Participar en cada una de las obras con las que tuve el honor de estar con el doctor Martín Barrón fueron realmente fue algo muy representativo para mí. Fue un reto también, claro. Fue un reto porque tuve que meterme a estudiar diferentes tipos de situaciones, ¿no? Que yo desconocía completamente. Entonces eran campos nuevos para mí, ¿sí? O sea, realmente era meterme desde lo básico a lo más complejo, ¿sí? Y después traducirlo de manera simple, porque el doctor me preguntaba, a ver, ya lo leíste, ahora tradúcemelo en palabras simples. Sí. Entonces eso como que me daba la pauta también como para buscar mis propias estrategias, de meterme en un mar de información y de repente hacerlo todo sumamente fácil y digerible para poder explicarlo, ¿no? Claro, sí, no era el hecho de solo leerlo, sino también entenderlo, claro. Y luego también transmitirlo y luego plasmarlo y que la gente que lo lea lo pueda entender. Claro, sí, o sea, y eso pues básicamente fue algo que me ayudó muchísimo en mi trayectoria como académico e investigador, el que cada obra representó siempre un reto para mí, ¿no? Un reto inclusive hasta, te podría decir, que en las habilidades de comunicación. ¿Y por qué te digo esto? Porque de repente irte a meter a los acervos culturales también te da una estrategia de cómo tienes que pedir las cosas con las personas que están responsables, ¿eh? Porque a veces si no tienes una buena comunicación no te dan archivos, ¿eh? Claro. Entonces tienes que también ser muy empático, eso también es parte de la investigación. Tienes que desarrollar cualidades para ser investigador, ¿sí? ¿Cuáles son esas cualidades? Ser empático, ser una persona siempre abierta a la crítica, porque vas a cometer errores. Entonces también es importante que seas autocrítico con tu trabajo, ¿sí? De que tienes que tener algo que son dos fortalezas importantes: tener paciencia y saber apreciar el tiempo, porque a veces es tiempo que has perdido, que así lo piensas, pero que después te das cuenta de que eso también te ayudó muchísimo, porque esa información que a veces no parece relevante, posteriormente puede tener un alcance para otra investigación. Claro. Entonces como que esa parte, ¿no? Pero cuando a veces estás empezando en este contexto, pues te abrumas muchísimo, ¿no? Porque cuando, sí, de plano, te tiene que gustar leer. Es como la parte esencial, ¿no? Eso es como muy emblemático y creo que cada una de las investigaciones me abrió esa pauta, ¿no? Me fue dotando de habilidades para
y poco a poco convirtiéndome en investigador y académico, que es lo que actualmente desarrollo y que realmente lo disfruto, ¿no? Claro, yo creo que lo más complicado, lo más difícil es como la primera, ¿no? La primera vez que lo haces y ahí viene la complejidad de todo porque es tu primera vez, pero ya de las demás yo siento, no sé usted, no sé, como que es un poco más fácil, ¿no? Ahorita que yo las leía y que las estuve leyendo en estos días, pues son varias las que ha publicado usted. De estas, ¿cuál ha sido la que más ha sentido conexión con ella? ¿Le ha gustado más? Bueno, han sido varias. Yo creo que una de las que son de las consentidas, te voy a hablar tanto de una obra con el doctor Barrón como de una investigación que también fue publicada, la del el efecto CSI en México y España. Eso es una anécdota bien interesante porque el doctor Barrón cada año tenía la participación de verano de investigación de diferentes estudiantes de toda la República Mexicana. Venían al INACIPE a hacer su servicio, su verano de investigación, que empezaba en julio y terminaba como por agosto o septiembre. Entonces venían chicos de diferentes, principalmente criminólogos, psicólogos, sociólogos, sociólogas, y de repente llegó un chico que venía de la Universidad de Tamaulipas. Él venía como criminólogo. Entonces llegó bien emocionado porque él quería meterse ahí en el INACIPE. También tienen un laboratorio de criminalística. Y obviamente ahí estaba, ya falleció el doctor Moreno, Rafael Moreno, que fue una máxima autoridad en criminalística aquí en México, ¿no? Entonces, pues él venía bien entusiasmado porque él pensaba que nos íbamos a meter al laboratorio a hacer prácticas de criminalística. Sí, ¿no? Y de repente el profesor le dice, ¿sabe qué? Y le dice, a ver, pero, o sea, esto no es criminología, eso es criminalística. Y decía, no, es que esto es criminología. Y le decía él, no. Y dice, no, es que yo estoy haciendo mis prácticas y estoy trabajando en el CEMEFO y estoy justamente trabajando con cadáveres. Y dice, no, pero eso no es criminología, esto es criminalística. Entonces agarró y sacó de su biblioteca un texto que es el Tratado de Palos de Molina, de criminología, que es un texto, es un tabique. Y le dijo, mira, dime aquí donde menciona criminalística, ¿no? Pues todo el texto es sobre criminología, claro. De hecho viene en todas las escuelas criminológicas, ¿no? ¿Y por qué cuento esta anécdota? Porque precisamente ese evento dio pie para esa publicación del efecto CSI. ¿Por qué el efecto CSI? Porque precisamente cómo es que los programas televisivos de Estados Unidos han provocado una confusión, ¿sí?, en las carreras que se han implementado en el sector privado sobre criminología y criminalística. Muchos jóvenes a veces no saben la diferencia que existe entre criminología y criminalística. Y esto tiene que ver precisamente porque nos tocó meternos a la revisión de más de 140 planes de estudios, ¿sí?, de diferentes planteles educativos a nivel licenciatura que impartían criminología y criminalística, y era prácticamente una cosmovisión completamente diferente unos con otros. Entonces, si ellos no tenían como tal una congruencia en el planeamiento de lo que era la propia disciplina de criminología y criminalística, ¿cómo salían los jóvenes? ¿Sí? Y obviamente muchos de ellos que entraban con esta parte de entusiasmo al salir, salían peor, a veces, pues enojados, ¿no? Porque no veían en dónde se iban a insertar en el campo laboral. Claro. Y eso dio pie a esa investigación, ¿no? Por eso, y me acuerdo mucho porque pues, a mí me tocó mucho estar revisando los planes de estudio, y me daba mucha risa, ¿no? Porque el doctor contaba la anécdota siempre que venían los jóvenes de los chicos, y cuando presentó el texto, pues obviamente estuvimos con él, y fue un texto que marcó mucho, ¿no? Esta parte como anécdota, ¿no? Esa por una parte. Y la otra obra que es muy representativa por lo que incluyó el proceso de intervención en el campo es el estudio de explotación sexual comercial de niños y adolescentes en México. Ese proyecto de investigación fue la actualización de una obra, de una investigación de la doctora Elena Saola, que publicó en el 2000, que se llama Infancia Robada. Aquí lo que se hizo fue actualizar esa obra, pero la importancia y relevancia de esta obra fue que se llevó a cabo un proceso de investigación de campo con investigadores del INACIPE en colaboración con el DIF Nacional. Entonces esta publicación se llevó a cabo, más bien el trabajo de campo se llevó a cabo en Cancún, Quintana Roo, en Tapachula, en Chiapas, en Acapulco, Guerrero, en lo que fue Guadalajara, Jalisco, Tenancingo, Tlaxcala, en Ciudad Juárez, Chihuahua, y Tijuana, en Baja California. A mí me tocó ir a Ciudad Juárez y a Tenancingo. Entonces tuvimos la fortuna de estar haciendo entrevistas con servidores públicos,
con víctimas, con actores de la sociedad civil, y tuvimos la oportunidad de trabajar con algunos victimarios. Entonces, esa parte fue muy emblemática por todo lo que representó conocer el fenómeno de manera directa. Estar con actores de primera mano y recabar información. O sea, ese proceso fue muy confrontativo porque también pues, es un tema muy sensible. Claro. Entonces, eso rompió muchos paradigmas, ¿no? Entonces, aquí viene la parte también como investigador, que a veces tenemos que ir muy preparados emocionalmente para no caer en prejuicios, ¿sí? Hasta dónde podemos meternos y hasta dónde no. ¿Cómo es que tenemos que armar los protocolos de seguridad para poder también mantener seguridad en cuanto a nuestro propio trabajo y al del grupo, ¿no? Porque la misma pasión te puede llevar a ponerte en riesgo por sacar el dato, ¿no? Entonces, esta parte es muy importante y eso también me representó para mí una gran experiencia porque también me hizo darme cuenta de cuáles serían mis alcances y mis capacidades para poder desarrollar investigaciones, ¿no? A futuro. Y manejar los sentimientos, ¿no? No, Esa parte es importante porque imagínense el tratar con niños, déjese de las mujeres y adolescentes, sino niños, ¿no? Ver la explotación, ver la situación en la que lo tienen, esa parte, yo en algún momento he trabajado y he manejado en CEMEFO, pues niños he visto, y sí te impacta muchísimo trabajar con cuerpos de pequeños, porque pues aparte pues haces un reporte clínico y ahí ves por qué murieron, ¿no? Pero dices, bueno, ya está descansando, ya se va, ya acabó el sufrimiento. Pero imagínense una persona, un niño que lo empiezas a evaluar, lo empiezas a hacer entrevistas y empiezas a tener, ahí viene el sentimentalismo y no te puede ganar, ¿no? Al final de cuentas debes de ser muy profesional y tener mucho tacto para poder laborar con ellos. Actualmente usted pues está dando clases, lo tenemos con nosotros ya, qué bueno. Algo que leí también en su currículum es que está dando clases usted en lo que es al ejército y en la naval. Así es. Entonces, a mí me gustaría, y la pregunta que siempre les hago a todos es, ¿cómo se siente usted impartiendo clases? ¿Cómo se siente usted transmitiendo este conocimiento? Obviamente, me quiero imaginar que somos muy diferentes el tipo de social con el que se clasifica de alumnos. Imagínense, pues, trabajar con del ejército, de la naval, trabajar con personas de un diplomado, de una licenciatura. Obviamente el público, los alumnos somos bien diferentes. ¿Cómo se siente usted de ir de un grado básico a un grado alto? Pues mira, aquí la fortuna que hemos tenido en trabajar en el Centro de Estudio del Ejército de la Fuerza Aérea, que es el CEFA, ahí damos clases en la Escuela de Inteligencia. ¿Sí? Entonces ahí tenemos la oportunidad de dar una asignatura que es Psicología Criminal, entrevista en la investigación del delito e ideología, a diferentes cursos. Entonces, la convivencia con ellos es bastante amena, sobre todo porque ellos tienen muy marcado el tema de lo que es la autoridad. Entonces, tú como profesor eres una autoridad. Entonces, mientras exista una corresponsabilidad de lo que es el respeto, siempre es como parte esencial, ¿no? Es algo de los lineamientos que siempre marco en un inicio, ¿no? O sea, y siempre les digo, ¿no? Hay un texto que leí hace algún tiempo que es de un autor vienes que se llama Gunther Anders, que decía, ¿no? ¿Sí? Solo quien respeta puede ser respetado. Entonces, esto te lo vas ganando. ¿Y cómo te lo vas ganando? Pues obviamente en la transmisión del saber. ¿Sí? O sea, esa es la parte esencial, ¿no? Porque sí es bien cierto que cuando tú ya vas con un conocimiento previo, pero sobre todo lo compartes con gusto, ellos se dan cuenta de ello. Entonces, ellos disfrutan cuando va alguien a compartir y no les va a imponer. Esa es la parte emblemática, ¿no? Por eso, cuando estamos siempre desde un inicio, marcamos bien esa parte, ¿no? Además, algo que se aplica muchísimo en este nuevo modelo educativo, que se imparte en las Fuerzas Armadas, se conoce como el aula invertida. ¿Y qué es el aula invertida? La aula invertida es como es que como profesor nosotros somos facilitadores de conocimiento. Y eso es la parte emblemática, pedagógica, que es esencial porque los hacemos responsables de su conocimiento. Sí. O sea, nosotros somos facilitadores, o sea, no somos todólogos, ni somos la máxima autoridad, somos personas que están compartiendo el conocimiento para que ellos puedan justamente hacerse responsables, ¿sí?, de ese conocimiento. Entonces, en el proceso, ellos se van justamente vinculando y además tratamos de hacer que las clases sean bastante dinámicas. Lo que hacemos en cada una de las clases que doy tanto en el ámbito civil como en el ámbito militar o naval es que siempre discutimos. Les doy textos para discutirlos y sobre todo ponernos a discutir con el autor. Claro. ¿Sí? Para saber si las ideas que están ellos promulgando siguen estando vigentes o han sido rebasadas. Sí, claro, trabajar con ellos ya es también otro nivel. Y lo que acaba de mencionar, pues es muy importante que los docentes, ustedes como profesionales, nos den esa confianza del conocimiento.
bueno, a mí en lo personal, te das cuenta cuando un maestro ama y le gusta enseñar, ¿no? Y se le da esa facilidad de poder transmitir el conocimiento y que no nada más lo hace por quererlo hacer. Ya actualmente ya no hay tantos maestros así. Y afortunadamente creo que a mí sí me han tocado uno que otro que la verdad hace que la materia me guste, ¿no? Y que te llame la atención durante el transcurso y que digas en algún momento, no sé, usted también ha tenido la posibilidad, no sé, si de encontrarse con alguna persona que fue usted como su maestro y ahora ya se lo topa en el campo. Por supuesto. ¿Qué siente usted? O sea, ¿cómo se siente supuesto. con eso? De hecho, no solamente me los topo en el campo, sino que trabajo con ellos. Sí. Sí, de hecho, por ejemplo, aquí en el Instituto de Estudios Crinológicos Transdisciplinarios, trabajamos con el doctor Daniel Cunjama López. El doctor Daniel Cunjama López, además de ser amigo, fue mi profesor en la maestría. Y con él justamente tuvimos la fortuna de participar como autores de un capítulo de Tenancingo en el estudio de explotación sexual. Con él me fui justamente a hacer la investigación de campo y además hemos participado con él en diferentes proyectos, ¿no? En el ámbito nacional, principalmente en el ámbito estatal en el Estado de México. Entonces, y obviamente el doctor Barrón, el doctor Barrón, pues básicamente puedo decir que fue mi mentor y participar con él en estas obras. Sí, ahorita, por ejemplo, en el doctorado, que tengo a 2 lectores que fueron mis maestros, fueron mis profesores en la maestría. El doctor Pedro Peñalosa, que es mi lector, está también asesorando, y el doctor José Luis Cisneros, que también es profesor de la UAM Xochimilco. Entonces, me siento afortunado, ¿no?, de poder colaborar con ellos, o sea, tener ese contacto y ese seguimiento, porque obviamente algo que siempre tengo claro es que jamás puedo perder el piso, porque siempre tengo a grandes maestros de vida, sí, que me encarrilaban en este campo de trabajo, ¿no?, que además me gusta muchísimo. Claro. Pues bueno, maestro, estamos llegando ya al final de este capítulo. Ha sido muy enriquecedor tenerlo aquí, todo lo que nos está compartiendo, todo lo que en algún momento, pues, una vez que nos escuchen, que salga al aire, pues puedan interesarse en el diplomado, que esta participación que usted va a tener con nosotros, la colaboración en AFODEMI, sea muy significativa para ellos. Con algo que me gusta mucho despedirme y que se los pregunto todo es esa frase que a usted lo ha motivado o lo ha marcado durante su trayectoria, que tiene una trayectoria de 14 años, que se ve poquita o se ve mucha, pero nadie sabe lo que hay tras bambalinas y todo ese recorrido que se ha hecho, ¿no? Todo lo que se ha trabajado, estudiado, las desveladas y todo eso. Para usted, ¿cuál es esa frase que le gustaría compartirnos a nosotros y a la comunidad y a todos aquellos que se dedican a la criminología, a la perfilación, a lo que es la política criminal? O sea, todo, o sea, ¿cuál es esa frase que a usted lo ha motivado? Claro, mira, hay una frase que yo recupero del doctor Barrón y que se quedó marcada en mi vida, que es: no soy el mejor, pero tampoco soy el peor. ¿Sí? Y eso, ¿por qué lo tengo bien marcado? Porque eso me lleva a estarme actualizando, a estarme preparando, ¿sí? A darme cuenta de que así como ahorita estoy preparándome, atrás vienen más personas preparándose, ¿sí? Entonces tengo que estar en ese proceso, ¿no?, de mantener los pies siempre en la tierra, que al final del día también soy estudiante y que tengo que entender esa parte, de empatizar con los alumnos, con los investigadores que apenas empiezan. Creo que eso es la parte emblemática, ¿no? Y esa frase me marcó muchísimo: no soy el peor, pero tampoco soy el mejor, ¿no? O sea, tengo que estar siendo consciente de que también tengo debilidades, pero que también las puedo hacer fortalezas, ¿no? Y esa parte yo la considero como una frase muy emblemática, significativa para mí. Sí, yo ahorita, como para hacer una intervención, yo invitaría a toda la audiencia, aquellos jóvenes, aquellas personas que se encuentren estudiando o que les interese conocer el ámbito penal, ¿sí?, las ciencias penales, así como las ciencias forenses, que este curso les traerá justamente esa inquietud para poder abordar algo que es bien importante hoy en día, ¿no?, que a veces hay un desconocimiento de la historia y quien no conoce su historia tiende a repetirla. Claro. Por eso es bien importante hoy en día estos temas que tienen un alcance, ¿no?, global, no solamente en México, sino a nivel internacional. Tan solo tenemos fenómenos de lo que está pasando ahorita en El Salvador, ¿no?, ¿sí?, con las cárceles de máxima seguridad, ¿no?, que es violatoria de derechos humanos. Estamos viendo cómo en Europa están abogando por un abolicionismo penal, es decir, 0 cárceles.
pero tenemos que analizar el contexto social, Claro. ¿sí? Particularmente. Entonces, vemos la relevancia hoy en día del sistema carcelario, ¿no? Vemos Sí. hoy en día el tema también de las cárceles para mujeres, ¿sí? ¿Qué se está haciendo con ellas? Claro. ¿Qué pasa con las mujeres cuando tienen un hijo dentro del sistema penitenciario? ¿Hasta qué edad pueden tener al niño dentro de la casa? Sabemos cómo el sistema penitenciario tiene muchas aristas para estudiarlas, para analizarlas, y creo que en este diplomado vamos a tocar puntos de relevancia histórico, pero también de un contexto actual, ¿no? Claro. Y creo que eso sería como uno de los puntos que yo les estaría marcando para hacerles la invitación cordial y que realmente puedan abrirse a otras expectativas, ¿no? Claro, y sobre todo ahorita que lo están escuchando a usted, que sepan que tiene el conocimiento y esa parte de poderles aportar, porque todo esto que acaba de mencionar, muchos de nosotros no lo sabemos, porque no lo leemos, porque también la misma sociedad o el mismo régimen de seguridad, la política no lo ha hecho público. Lo sabemos, pero pues atrás de bambalinas, ¿no? Lo que, pues al final del día, nuestro contexto laboral no nos permite saber más. Pero los que están en este contexto, que están preparándose, que quieren estudiar, que quieren trabajar, que están buscando una oportunidad, que ahorita ya nos mencionó muchísimas, tan solo para el criminólogo, que no solamente es laboratorio, que no solamente es campo, que es muchas cosas, pues nos abre un preámbulo más. Muchísimas gracias, maestro, por acompañarnos a este capítulo aquí en el foro. Estamos dando ya por concluido nuestro capítulo. Queremos agradecerle muchísimo su participación y recuerden ustedes que este fue un capítulo más del podcast de La Forense. Gracias. Muchas gracias por la invitación. No, al contrario,